Bueno, y sobre el tema precisamente, ya Pues está ni con tan nosotros. del tema de la ni tan el felicidad, tema. ni tan del tema. Pero bueno, ahorita seguramente algo nos dirá. Ya está con nosotros Violeta Paul, como siempre, psicóloga. Usted la conoce muy bien, es psicóloga clínica y educativa. Hola, buenos Violet. días. ¿Estás de acuerdo con el chip, Violet? Creo que sí, creo que está muy amplia su respuesta. Nos podemos llevar, como tú dices, toda una vida. Es importante saber que para cada persona es diferente lo que nos hace sentirnos felices y alegres. O sea, hay quien no necesita tanta labor de interiorismo personal como esta parte de tener muy clara el propósito de tu vida o el conocerte a ti mismo, sino también hay para quienes el ser productivos y tener como esta plenitud presente al momento de hacer algo, como los genios, por ejemplo, estás pintando un cuadro y te vas, te lleva y como dice Gastón, no te haces consciente, pero esos momentos de plenitud que pueden ser con familia, con trabajo, con amigos, haciendo un deporte que te encanta, creo que son momentos de felicidad. Creo que también se puede uno hacer consciente, como dices, me encanta eso de poder decir, wow, Qué bien me siento, qué Ahorita bien estoy siendo muy feliz. Y también hay que saber que no tenemos que estar felices todo el tiempo. No, qué aburrido. Porque entonces, cuando de pronto hay un bajón, la gente tiende a asustarse, a deprimirse. Se vale de pronto que hayan bajones, una lloradita llorar. y seguimos con la vida. Así es, definitivamente, Viri. Oye, Viole, el día de hoy vamos a estar platicando de algo muy fuerte y que además está muy en boga por una serie que hay ahorita en Netflix que se llama Adolescencia, que entiendo que las mamás se han asustado mucho, las mamás, los papás se han asustado mucho con esa serie y hemos estado escuchando noticias verdaderamente tristes con adolescentes involucrados. Hubo un caso, exacto, hubo un caso recientemente en alguno de los tech milenios en el país de un joven que fue agredido en el baño con violencia sexual por otros compañeros. Entonces, tú dices, oye, están muy chavitos, o sea, ¿qué puede estar pasando por la mente de esta por gente? ahí que un chico apuñaló a su maestro, un chico también, de 16 también, años sí. apuñaló a su maestro. Atacó a su maestro. Verdaderamente creo que es un buen momento para hablar del tema. Esta serie hace que las personas querramos reflexionar sobre lo que está pasando con nuestros jóvenes. Nos pasaste el tema, perdón que te interrumpa, como actitudes antisociales de los adolescentes. Así es, ¿Qué actitudes es eso de antisociales? Mira, la conducta antisocial se presenta desde la infancia, puede ser. Nosotros podemos ver niños que maltratan animales, que ya empiezan a hacer maldades a compañeros, y estamos hablando de niños de 8, 9 años, y que están viendo cómo hacer daño al hermanito. Obviamente a esa edad nosotros como adultos tendemos a justificar esas conductas, a no verlas con claridad, y también como especialistas no podemos dar diagnósticos de que ya hay una conducta antisocial. Lo que vemos son rasgos, características que si continúan a través del tiempo, por ejemplo, ya en la adolescencia empiezan a aumentar y a escalar, y entonces ya podemos ver hurto, robo, vandalismo, piromanía, ya entonces pueden caer en violencia, golpes entre compañeros. ¿Pero se puede detener esto a tiempo o están diseñados para ser así? Sí se puede detener, eso es muy importante. Algo que hay que saber es que históricamente la edad de la adolescencia entre los 12 y los 18 años es una edad inestable emocionalmente, psicológicamente, hormonalmente, biológicamente. Hay muchos cambios en el joven que hacen que él vaya a desatar todos estos cambios. La mayoría de los jóvenes pueden presentar alguna conducta antisocial, mentir, agarrar objetos de sus compañeros sin su autorización, esconder cosas, hacer burlas, pero tenemos que saber que hay de leve y moderado a que va escalando. Ya vemos un nivel más elevado, allá un nivel psicopático.
Cuando ya hablamos de psicopático, un psicópata, donde ya vemos que ya hay una y otras actitudes antisociales de hacer daño, infringir reglas. La conducta antisocial es infringir reglas que la sociedad nos marca para vivir en convivencia sana, hacer daño a los demás Y disfrutar. y de alguna manera no sentir remordimiento por hacer daño a los demás. El adolescente... Ese es un aviso desde el principio, ¿no? Claro, por supuesto, que veas que el niño o el adolescente no reflejan esa culpa. Sin embargo, sí hay adolescentes que lo van a presentar y va a disminuir. De pronto puede ser entre los 12 y 14 años que tengan ese boom de conductas antisociales y de pronto con las reflexiones, papás muy firmes, muy involucrados, especialistas que estén interviniendo, bajan y desisten las conductas. Vamos a ver a otros que les empieza en la adolescencia tardía, ya vamos a ver que entre los 15, los 18, 19, y entonces se supone que ahí ya deben ser más maduros, pero hay que decir que ya hay una infantilización en los jóvenes. Sí. Antes, imagínate, bueno, vamos a hablar de los 45, 50, un joven de 23 había regresado de la guerra, sí, era padre, tenía hijos, y ahorita un joven... No se puede cortar ni las uñas solo porque la madre a los 20, 21 lo llevan a la puerta del colegio y no quieren que camine ni siquiera la entrada del estacionamiento. ¿Por qué? Porque para nosotros todavía los vemos como niños a nuestros jóvenes. Entonces hay que pensar que la adolescencia ya se amplió y entonces vamos a ver estas conductas antisociales, incluso 16, 17 años, 18, 20 años de estar tomando malas decisiones. Hay factores de riesgo para esto. Por supuesto, históricamente se ha visto y todos lo tenemos en la mente, el clásico, cómo se forja un delincuente, que ya desde el aspecto legal ya no es conducta antisocial, ya es un delincuente, un criminal. Para la conducta antisocial la trabajamos los clínicos, sociólogos, investigamos sobre esto. Pero cuando hablas ya de la parte legal, pues ya estamos hablando de delincuencia juvenil, ¿no? Y entonces sí hay factores de riesgo que se han observado. Falta de educación, una estructura familiar o dinámica familiar que fomente la violencia y también, por supuesto, la pobreza, el poco acceso a oportunidades, poco acceso al entretenimiento sano. Y aunque no nos guste escucharlo y se escuche fuerte, las amistades delictivas. Recordemos que en la adolescencia los jóvenes son muy influenciables. Esta serie nos viene a impactar. Que por cierto, tenemos unas escenas, son apenas 30 segunditos, que no tiene audio porque YouTube se enoja, pero si nos puedes platicar de lo que vamos a ver, porque son unas escenas duras del papá, o sea, de la reacción del papá, cuando se da cuenta que su hijo pues no anda muy bien, que digamos. Así es. Y esta serie nos viene a impactar porque decía yo los factores de riesgo, pero la pregunta es, un chico que no ha tenido esto, ¿tiene buenos papás? Que trabajan mucho, se esfuerzan. Vemos a un papá sufriendo en las imágenes al darse cuenta de que su hijo cometió un acto delictivo, algo impensable. La pregunta de ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Fue mi culpa? Yo generé esto. Nada más como contexto y sin spoilers, es una serie donde desde el primer episodio, en la premisa de la serie, te dan a entender que están acusando a un niño de asesinato. Así un compañero. Es, exactamente, de una compañera, y se ven estas escenas con la psicóloga donde ella lo confronta con preguntas y el chico entonces se observa esta reacción emocional explosiva que los jóvenes tienen fácilmente por el mal manejo de emociones. Okay. Y a veces con los padres muestran una cara, están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque los vemos breves momentos. Es mucho más fácil gritar, pegar de gritos, agarrar a cachetadas a tu hijo, que lograr hablar con él cuando es adolescente. Sí, claro. Se encierra en su cuarto, Viri. ¿Cómo haces que salga de ahí? Sí. ¿Qué pasa con los papás? Porque, por ejemplo, digo, en las escenas que estamos viendo, ves cómo el niño se exalta, pero también hay unas escenas muy fuertes del papá cuando se da cuenta que su hijo no está bien
y se rompe, o sea, y entra al cuarto y dice, o sea, ¿cómo mi hijo puede ser capaz de algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los papás? Los papás, y me gusta tener esta oportunidad de verdad para que todos padres escuchemos, a veces no queremos ver las cosas. Sí, claro. Algo que no te muestra esta serie es que hay antecedentes, hay señales, hay redes sociales donde, bueno, voy a medio spoilear, pero donde el niño estaba recibiendo comentarios inadecuados. Entonces sí es importante saber que tenemos que involucrarnos en las redes sociales de nuestros hijos, tenemos que revisarlas, tenemos que saber qué comentarios les hacen, tenemos que lograr hablar con ellos. ¿Qué pasa con nosotros como padres? Vamos al trabajo todo el día, llegamos cansados, el chico pues estuvo en la tarde a lo mejor con los abuelos o a cargo de alguien a quien yo le pago para que me ayude en casa, o incluso los papás que están en casa, si mi hijo del fútbol se va al inglés y del inglés a las asesorías y hablamos muy poco. ¿Qué está pasando por la cabeza de mi hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Quién lo está influyendo? Y ya lo habíamos platicado, cómo en las redes sociales ellos reciben información de cómo debe ser un hombre, que el hombre debe ser fuerte, violento, agresivo, y entonces ellos creen que tienen que lograr cumplir estos estándares y entonces se sienten un poco humillados, expuestos y van corriendo con el papá y el maestro me dijo frente a todos, me expuso. Entonces, ojo, esto es un mal manejo de emociones. Si el maestro te llama la atención frente a todos en el salón, eso no tiene nada de malo, papás. Sí, claro. Oye, joven, siéntate, es importante. O salte del salón. Salte del salón, sí, no es adecuado lo que estás haciendo, estás interrumpiendo. Pero esa fragilidad emocional que tenemos, al contrario, hay que fortalecerlos hablando de los temas, haciéndoles ver que si hicieron algo mal, debe haber una consecuencia y que si alguien los está lastimando, lo más importante, la violencia no es el camino. Claro. Está muy trillado, pero ¿saben qué? A mí papás me han dicho con todas sus letras, yo le digo, defiéndete, yo te respaldo, golpéalo si alguien te molesta. Entiendo a los papás que dicen esto porque creemos que no hay otro camino, que no hay otra salida, pero ojo, esta serie que estamos viendo nos demuestra cómo respondió el niño ante las agresiones que recibía. ¿Qué fue lo que maquinó? Creer que la violencia era el camino para solucionar. Pero había señales de alerta que no se vieron. Eso es lo que no te muestra. Si yo fuera crítica de la serie, diría como esto psicóloga. Tomó tiempo. Claro, sí. No te muestran el cómo se forjó una personalidad en la que un joven no sabe cómo resolver sus emociones y termina. ¿Por qué un niño de 16 años termina apuñalando a un maestro? Está la pregunta. Claro. Leo en los comentarios. Eso es un caso real aquí en México. Seguro de esta semana. El maestro hizo algo que habrá hecho el maestro. Entonces, la violencia, asesinar a alguien es el camino, es la respuesta. Estamos hablando de que también la comunidad y la sociedad influyen en que nuestros jóvenes crean que la violencia es el camino. Qué pena. Y agréguele lo que estamos viendo ahorita en las noticias nacionales con campos de exterminio. Imagínense nada más lo que los jóvenes, si no les está explicando qué está pasando, ¿cómo lo van a entender? Y lo que pasó hace poco de la quema de una persona, no sé. El linchamiento. Sí, imagínate, o sea, y los comentarios de la gente, qué bueno, se lo merecía. Si la autoridad no va a hacer nada. Y respondemos agresivamente. Exactamente. Entonces, estar enojados, la respuesta es la violencia y nos impacta, como sociedad lo estamos respaldando con estos comentarios. Y los chicos están entrando y están leyendo esto. Están leyendo que se vale dañar a alguien si esa persona te enojó, te lastimó. Hasta que lo normalizas y dices tú, bueno, pues es que eso se hace, ¿no? Exactamente. A la gente se le quema si se porta mal, ¿no? Oye, no, pues es que eso yo lo aprendí. Entonces, hay que saber que la conducta antisocial es natural, o sea, no natural, es común y parte de la etapa del desarrollo del adolescente. En algunos jóvenes va a desaparecer espontáneamente sin ninguna intervención de ningún especialista y ese es en porcentaje la mayoría. Pero hay una minoría que va a tener una cronicidad y persistencia que lo va a mostrar desde la infancia, que el rasgo de impulsividad, papás, escuchen, si mi hijo es muy impulsivo, ese es un rasgo que suma a que
mi hijo caiga en este tipo de conductas cada vez más violentas por las pocas habilidades resolutivas de problemas de forma asertiva, ¿ok? Entonces sí tenemos que tener claro que el adolescente va a haber un porcentaje mínimo que puede escalar y evolucionar. Y que hay que atender. Y hay que atenderlo con especialistas porque puede acabar ya en una psicopatía, ¿sí? Violeta, pero hay mucho que hacer. ¿Dónde la gente te puede encontrar si necesita, ya sea como consejo? papás, exactamente, como escuela de mamás y papás, o para atención de adolescentes? Claro que sí, con mucho gusto en mis redes sociales, en Instagram, Violeta Paul Dorantes. Doble O, Paul. acuérdese de eso. En Facebook, sí, Violeta Paul Dorantes. Y a mi WhatsApp, por supuesto, 9991-946533. Viola, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno. Sonríe, papá de adolescente. Yo siempre sonrío. Cuando hay un adolescente dejas de sonreír mucho tiempo, pero llegará la paz en algún momento.